La Catrina muy feliz estaba, esperando por su revelación. Desde Canal 5 todo parecía ir sin complicación. Desde Twitter los usuarios artistas profanaron día tras noche una tal Catalina, una perra bastarda tetona y culona, se la comía una tras otra, casi igual como Lona. Madre santa, la que me he montado, Para celebrar la reciente festividad conocida en tierras mexicanas como el Día de Muertos, he creado la innecesaria sección que nadie pidió y que tampoco quería crear. Nah, la neta se escucha bien culero. Catalina la Catrina, un personaje que realmente no necesita una presentación, puesto que todos hemos escuchado de ella, incluso muy pero muy al sur de tierras donde ponen lo que sea dentro de un bolillo, pero de no explicarlo adecuadamente este video no tendría ningún tipo de sentido, así que ahí vamos. Estamos en 2018, año donde sale God of War, Red Dead Redemption 2, Spider-Man y Forza Horizon 4. Joder, qué buen año para los videojuegos, pero no tan bueno como World of Warships. Ah, se crean culos, aún sigo durmiendo en el piso con un par de placas de cartón. Maldito YouTube, ya monetízame, güey, no mames. De paso, los invito a suscribirse a mi canal secundario, Endudots, canal donde hablaremos de las más inútiles curiosidades de videojuegos que no aportan nada en tu vida, pero que podrás ver mientras sueltas ese truño que nos sale desde hace 4 días. Link aquí arriba, en la descripción, en un comentario fijado y en las nalgas de tu madre. ¿En qué estábamos? Oh sí, 2018. Televisa, una empresa de telecomunicaciones encargada del popular Canal 5, creó un personaje llamado Catalina la Catrina para armonizar nuestra festividad mexicana conocida como Día de Muertos. Esto con un propósito completamente inocente sin ningún tipo de motivo oculto. Espere. Sin meterme en historias con Guadalupe Posada y esa onda, es la representación de la muerte en la cultura mexicana, por eso siempre se le ven con prendas típicas bordadas, e incluso poder aparecer durante una transmisión en vivo directamente desde la plataforma de YouTube. Al tener un asombroso éxito, la dinámica continuaría en el 2019. Lo interesante aquí es que lo harían con mi estilo favorito, stop motion, cosa que agradó a muchos y a otros no tanto. Pero ingue su madre, vamos a lo que nos importa. 2020. Seguramente por el motivo anterior de diseño en stop motion optaron por hacer algo más sencillo y minimalista, muy parecido al de las películas Las Leyendas de, creaciones por el popular Anima Studios, los mismos que crearon el Chavo del 8 animado. No sé, quizá fueron los mismos en hacer el rediseño de Catalina, una apariencia más inocente e infantil y por supuesto más cómodo de ver. La dinámica no solo sería la misma que en años anteriores, sino que se atrevieron a más. El malnacido que se le ocurrió esta idea debería estar despedido o tener el mejor aumento de sueldo de toda la empresa. Joder, abrieron una convocatoria en Twitter. Damn. Pueden crear ilustraciones de Catalina la Catrina y compartirla aquí mismo. No hay pedo, lo que hagan lo compartiremos en vivo durante la transmisión oficial. En fin, ¿qué podría mal ir sal? Dicho y hecho, el nido de lo más depravado, enfermo e increíble que tiene internet cumplió la promesa. Toneladas de fanarts de la más alta, atrevida, perversa y nada inocente por parte de la comunidad artística de, ¿cómo no?, la imparable Regla 34. Lo más gracioso es que Televisa, encargados del proyecto, tomaron esto con gracia y aprendieron de sus errores. De esta forma vimos que en el siguiente año, 2021, volvieron a hacer esta dinámica ahora desde Facebook, pero en esta ocasión diciendo directamente sin rules. Aunque no es como que se pueda detener algo tan majestuoso como la Regla 34. Se prepararon y le entraron tanto a los memes que el primer comentario en hacer es el de recuerdos de Vietnam. Pero hey, recordemos, publicidad es publicidad sin importar de dónde o cómo venga, ¿o no? Lamentablemente para este 2022 ya no se hizo absolutamente nada con el personaje. Canal 5 y Televisa les faltó huevos para armar algo y solo nos quedó recordar y conmemorar el asombroso suceso que gracias a los mejores artistas de internet lograron crear. Pero en fin, espero te haya gustado. Te invito a ver este video de aquí o acá y nos vemos la próxima semana. ¡Chao!